Buenos días, familia GCRB. Como fue de su conocimiento, en días pasados, en alianza con Santillana Internacional, tuvimos la oportunidad de acceder a la plataforma Abelmar y realizar la aplicación de la herramienta denominada Bienestar Emocional. Esta herramienta permitió identificar algunas causales emocionales, factores protectores y manifestaciones conductuales que están experimentando nuestros estudiantes. Por otro lado, es importante aclarar que su aplicación tiene un alcance únicamente psicopedagógico y no clínico. Por lo tanto, los resultados no son diagnósticos, sino orientativos sobre el impacto emocional de nuestros niños, niñas y adolescentes, con el fin de poder intervenir de manera preventiva. El día de hoy nos acompaña María Alejandra Montes, consultora académica especializada del programa Logros de Santillana. Ella es psicóloga de la Universidad de La Sabana y candidata a máster en neuropsicología con énfasis educativo de la Universidad de La Rioja, España. Ella nos explicará cómo entender los hallazgos de la misma, de forma que ustedes, papás y tutores, reconozcan más fácilmente los resultados y recursos obtenidos de la ejecución de la herramienta. Igualmente, quiero contarles que nuestro equipo de psicoorientadores ya están analizando los resultados, lo que nos permitirá a nosotros como institución tener un horizonte muy claro para el diseño de nuestros planes de trabajo en el desarrollo emocional para el 2021. Sin embargo, la próxima semana, nuestros orientadores estarán contactando de manera personalizada a las familias que consideren desde los resultados que se debe iniciar a hacer un apoyo desde ya. No olviden, queridos papitos, que ayer se les envió un comunicado para que ustedes tengan el paso a paso para acceder a la prueba. Es muy sencillo. Ustedes ya tienen sus usuarios y contraseñas, es volver a ingresar a la plataforma y allí ya pueden descargar los resultados. Agradezco inmensamente su atención y esperamos que el aporte de la doctora María Alejandra sea de utilidad para la formación y acompañamiento a las necesidades emocionales de nuestros queridos estudiantes. Muchísimas gracias por su participación en este encuentro del día de hoy y que tengan un bendecido día. Bueno, muchísimas gracias, Marcela. Como tú ya me habías presentado, mi nombre es María Alejandra Montes. Yo soy consultora académica del programa de desarrollo de habilidades que estamos llevando en el colegio y en un convenio junto con Santillana, donde precisamente ustedes tuvieron la grata oportunidad de realizar una prueba, como muy bien lo explicaba Marcela, que nos ayuda a tener una radiografía sobre esos procesos emocionales que nuestros niños están teniendo en estos momentos de cambio y de crisis, ¿verdad? Sabemos que es un momento donde efectivamente nuestras emociones han estado fluctuando, ya sea para bien o para de pronto en algunas situaciones no de la manera más adecuada. Y pues precisamente nuestros niños no saben cómo manejarlo, incluso yo digo, si nosotros como adultos no sabemos cómo manejarlo, pues muy difícil será también para un niño que apenas está construyendo esas herramientas para afrontar el día a día y las situaciones como la que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, por eso, junto al colegio, hemos decidido aplicar ese tipo de pruebas, como bien lo decía Marcela al inicio de la charla. Esta prueba no tiene ningún fin clínico como tal, sino más bien psicopedagógico por parte de nosotros, poderles dar a ustedes herramientas, estrategias y, como bien les decía ahorita, una radiografía para que puedan conocer el estado actual de esas emociones. Más que todo esas emociones causales que estamos viviendo, esas manifestaciones conductuales. Ya ahorita vamos a ver un poco a qué nos referimos con manifestaciones conductuales, emociones causales, y les voy a ir explicando como paso a paso para que ustedes también al recibir ese informe, que ya lo tienen con el mismo usuario que los niños ingresaron a aplicar la prueba, con ese mismo usuario ustedes pueden ingresar a ver los resultados. Entonces la idea es que ustedes puedan entender eso que están recibiendo, qué significa, y además no solamente pues tener esa lectura, sino llevarse herramientas para poder orientar mucho mejor, no solamente los procesos de sus hijos, sino también los de ustedes, porque bien sabemos que este momento no solamente está afectando las emociones de nuestros hijos, sino nuestras propias emociones. Todavía no sabemos qué va a pasar,
Hemos tenido un proceso de confinamiento, hemos tenido un proceso de pronto de muchos duelos, ¿cierto? Pérdidas, no solamente de pronto a nivel de una persona que haya fallecido, sino también muchos procesos como que teníamos planes planeados, qué pena la redundancia, pero teníamos algunos planes como que ya establecidos y esos planes tuvieron que cambiar, nuestras rutinas, nuestros hábitos y todo eso, esa pérdida a esas costumbres, hábitos y rutinas que teníamos también hace parte de un duelo, ¿cierto? Entonces, pues bueno, son muchos procesos que vamos a tener en cuenta, sin embargo, pues bueno, ya después de esta introducción, les voy a contar un poco por qué hemos decidido, o bueno, por qué es tan importante tener esto en cuenta hoy en día, ¿verdad? Primero, yo creo que todos hemos leído en las redes sociales, en las noticias, todo el impacto que está teniendo estos procesos en nuestra salud mental. Efectivamente, el COVID-19 ha afectado muchos procesos de nuestra vida, la economía, la salud, pero adicionalmente también, no solamente la salud física, sino también esa salud a nivel emocional. Y esto no solamente está sucediendo aquí en Colombia, sino a nivel de mundial, internacional. Yo aquí les pongo como unos datos, ¿cierto? Porque yo sé que a todos nos gusta ver los datos, conocer qué está pasando. Y efectivamente un estudio que hizo el Instituto Nacional de Neurociencias de Colombia, pues hizo toda una investigación a profundidad para poder conocer cómo estamos en el ámbito mundial frente a la salud mental. Y hemos encontrado que efectivamente en España ya se encuentra que el 47,3% de los niños tienen afectada su salud emocional por el confinamiento, ¿verdad? Esto según el Observatorio de Infancia de Andalucía. En la Universidad de Kentucky también se dio cuenta en Estados Unidos que el 30% de los niños ya cumplen para ser diagnosticados con un diagnóstico de estrés postraumático. ¿Qué significa esto? El estrés postraumático es un trastorno precisamente a nivel emocional y conductual que le da, pues, que tiene una persona, un individuo, cuando ha sucedido un evento traumático, como por ejemplo un accidente o algún proceso de alto impacto, ¿verdad?, en la vida de las personas. Y miren que ya hay niños que cumplen con este criterio en Estados Unidos por todo lo que estamos viviendo. En China también hubo un estudio donde dice que el exceso de información que estamos obteniendo de las redes sociales, de la televisión, de la radio, los medios de comunicación también está afectando. Incluso se ha encontrado que hay mayor prevalencia en la depresión y ansiedad en los jóvenes por esta infodemia o sobreinformación que estamos teniendo. Digamos que de pronto ya nos hemos acostumbrado un poco a esa información que nos está bombardeando día a día sobre el COVID-19, pero al inicio yo no sé si a ustedes les pasaba que uno prendía el televisor y COVID, 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 entraba a las redes sociales y COVID, 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 y eso generaba en nosotros procesos emocionales muy fuertes. Y a pesar de que ya estamos mitigando de pronto o ya lo hemos convertido en hábito, porque nosotros los seres humanos somos expertos en convertir algo en hábito o en normalizarlo, ¿verdad? No porque esté mal, sino simplemente porque es nuestra naturaleza empezar a adaptarse a las situaciones. Sin embargo, esto ha tenido un impacto en nuestras emociones. Y hay muchas personas que todavía están entrando a redes y se ven afectadas cada vez que leen algo sobre el COVID o algún, no solamente el COVID, porque recuerden, el COVID-19 sabemos que es la enfermedad que ha traído muchos procesos que ha pues desencadena otros procesos afectados, pero también tenemos la economía, muchas personas están perdiendo sus trabajos, bueno, todo eso que yo les dije al inicio, ¿verdad? En Italia también el 90% de los niños han tenido en los 2 primeros meses de confinamiento, yo estoy hablando del primer confinamiento que hubo en Italia, ¿verdad? Se encontró que los niños tenían miedo y preocupación excesiva, es decir, no sabían cómo manejar sus procesos a nivel del miedo y la preocupación que esto les estaba generando. Ya para, ustedes me dirán, bueno, Alejandra, pero bueno, aquí en Colombia, ¿cómo está esto?
el único dato que tenemos a la actualidad sobre niños y adolescentes es el que yo les digo del Instituto Colombiano de Neurociencias. ¿Por qué? Porque esto apenas es muy reciente. Entonces, probablemente en el futuro, en unos 5 años, podremos conocer mucho más de lo que está pasando, ¿cierto? Pero ya se sabe que efectivamente el 88% de los niños de Colombia tienen afectada su salud mental y el comportamiento, ¿verdad? Ese es un estudio que ellos hicieron. Pueden ingresar a la página y pueden leerlo y verlo y pues obviamente es muy importante tener en cuenta que esto fue con una población pues no muy considerable, pero aún así nos está dando indicios. El 42% de nuestros menores tienen afectadas algún proceso académico por la cuarentena, ¿verdad? Entonces, miren cómo esto nos está diciendo, oigan, hay que poner alarmas, hay que revisar qué está sucediendo. Ya hay un estudio también hecho por el ICBF en adultos, donde efectivamente no solamente sucede en los niños, también sucede en nosotros, nuestra salud mental y emocional se está viendo afectada, ¿verdad? Pero bueno, ya que les hice como toda una introducción de la importancia de conocer por qué se está viendo afectada nuestra parte emocional, nuestra salud mental y por qué es que nosotros hemos decidido aplicar ese tipo de pruebas con el colegio, yo quiero comentarles que si vamos a hablar de salud mental y de emociones, tenemos que hablar de ese órgano, ¿verdad? Que viene siendo como nuestro control, nuestro centro de control, nuestro centro de comando, es nuestro motor, el que maneja todo lo que nosotros hacemos en el día a día y es nuestro cerebro. Yo aquí no voy a entrar como muy a detalle de la parte neurológica, pero sí comentarles una pequeña introducción de que si vamos a hablar de emociones o de salud mental o de cualquier proceso de nuestra vida, tenemos que entender un poco nuestro cerebro. Yo les invito que si podemos cada día conocer un poco más sobre él, vamos a poder entender muchos procesos de nuestro día a día, porque es que desde que nosotros abrimos nuestros ojitos, nuestro cerebro está funcionando y está pues interactuando con todo lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, ¿verdad? Entonces, pues bueno. ¿Yo por qué les pongo aquí esta imagen de este cerebro? Pues resulta que nosotros a través del tiempo, a nivel evolutivo, hemos venido desarrollando como capas, ¿verdad? En la evolución de nuestro cerebro. Entonces, la primera capa vendría siendo esta que ustedes ven aquí en morado, que es nuestro cerebro reptiliano. Digamos que de manera muy reduccionista, qué pena, nuestro cerebro reptiliano vendría siendo nuestro cerebro instintivo, el más primitivo, por eso se llama reptiliano, viene de la palabra reptil. Y yo, ¿por qué les hablo de esto? Ya más adelante van ustedes a entender un poco por qué yo hablo de este cerebro reptiliano y la importancia que esto va a tener también en nuestras emociones. Yo les decía, el cerebro reptiliano es el más primitivo, el que compartimos incluso con los reptiles y se encarga de algo tan básico como nuestra supervivencia. Ya después, a lo largo del tiempo, nuestro cerebro fue evolucionando y creó la siguiente capa que vendría siendo el cerebro límbico. El cerebro límbico viene siendo ese cerebro emocional, es el que se encarga precisamente de tener relaciones interpersonales, de gestionar nuestras emociones y pues hablando del tema de hoy, este va a ser nuestra estrella, ese cerebro límbico, ese cerebro emocional. Y ya para finalizar, a lo largo del tiempo en la evolución, apareció en nosotros los seres humanos lo que se llama la neocorteza o el cerebro racional. Es el que nos hace a nosotros pensantes, racionales, que podemos solucionar problemas y todo lo demás. Pero resulta que para que nosotros, a pesar de que evolutivamente se vino dando por capas, ¿verdad? Nuestro cerebro funciona como un todo. Y él desde que se levanta en la mañana y abre nuestros ojos, él necesita hacer como un checklist. Entonces él va diciendo, mira, Alejandra efectivamente ya tiene toda la parte de supervivencia suplida, check. Vamos a la siguiente parte, la parte emocional. Alejandra, ¿cómo se siente hoy? Alejandra está triste, tiene miedo. Ah, bueno, mira que ella está gestionando muy bien sus emociones. Check, ya puede pasar a la siguiente etapa, que es la parte racional, la parte consciente, la parte pensante. Pero resulta que si empezamos mal y nuestro cerebro de supervivencia, el reptiliano que yo les colocaba acá en morado, no está suplido, es decir, tenemos sueño, no hemos comido, nuestros procesos de respiración, nuestro ritmo cardíaco no está del todo bien,
difícilmente vamos a poder controlar nuestras emociones y muy, muy difícil vamos a poder pensar y solucionar problemas. Entonces, miren lo importante de ver esto como un todo, ver que necesitamos un buen proceso de supervivencia, un buen proceso de gestión emocional y un buen proceso racional para poder hacer nuestros quehaceres diarios. Entonces, aquí entra todo y yo aquí lo conecto como para que ustedes también vean la importancia de todo esto. Alejandra, me preguntan mucho los papás, ¿cómo hago para que mi hijo se concentre en clase? Es que no puedo lograr sus procesos atencionales, se distrae con cualquier cosa. Ya revisaste su cerebro reptiliano, ya te fuiste desde lo básico, toda la parte de supervivencia está suplida, es lo primordial. Ya después empiezas, ¿cómo están las emociones de tu hijo? ¿Será que él hoy se levantó con ganas, desmotivado, optimista? Bueno, todo esto. Y ya por último, ahí tú ya puedes empezar a hablar de esos procesos racionales. Me dicen mucho, Alejandra, es que mi hijo estudia y llega a un examen, ¿verdad? Y se le olvida todo, ¿verdad? No, sus procesos de memoria no funcionan. Volvemos a empezar desde la base. ¿Será que tu hijo durmió bien? ¿Será que tu hijo se alimentó de la manera adecuada para prepararse para ese examen? ¿Será que tu hijo tiene altos niveles de estrés? Porque eso es a nivel emocional, ahí entra el cerebro límbico, ¿verdad? Y a eso va a impedir que precisamente esos procesos de memoria se den de manera adecuada. Y bueno, eso hablando desde la parte de la academia, pero si hablamos también de las relaciones, es que mi hijo no controla sus emociones, tiene una pataleta y es imposible calmarlo, ¿cierto? En los niños más chiquitos, cuando hablamos de pataletas, en niños de las primeras etapas de edad, ¿verdad? Pero si ya hablamos de un adolescente, ellos también tienen pataletas, solo que diferentes. Pero es que mi hijo no me habla, mi hijo se encierra en su cuarto. Cuando está bravo, simplemente cierra la puerta y pues se pasa todo el día ahí en el cuarto. Entonces, miren cómo todos estos procesos emocionales van a estar vinculados con cómo pensamos, cómo actuamos y cómo nos relacionamos. Bueno, ya al tener esto como una introducción muy rápida para entender un poco cómo se vincula nuestro cerebro y para entender esta charla que yo hoy les estoy dando, vamos a hablar primero de las emociones, ¿cierto? Porque yo les decía que sí, que pues tenemos en cuenta la parte de supervivencia, vamos a tener en cuenta también la parte racional, pero nos vamos a enfocar en el cerebro límbico, ese cerebro que se encarga de nuestras emociones. Y es muy importante tener en cuenta aquí tres cosas. Primero, las emociones son reacciones fisioneurológicas. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Por cómo son reacciones fisioneurológicas, no las podemos evitar. Están ahí, tienen una función, nos están diciendo algo, ¿cierto? Que ya ahí me adelanté solamente con la primera, con las otras dos. Tienen además una manifestación ya sea interna o externa. Las emociones siempre se van a manifestar. Muchas veces tratamos de evitarlas, ¿cierto? Las inhibimos y ellas en algún momento salen a flor de piel, por decirlo así de manera muy coloquial. Ellas salen a expresarse. ¿Por qué? Porque las emociones necesitan ser expresadas, necesitan tener un canal para que las otras personas las vean o para que incluso tú mismo te des cuenta de lo que estás sintiendo. Y además, estas emociones, como les decía ahorita, tienen una función adaptativa. Todas están ahí por algo. Muchas veces, y de pronto ha sido como algo de los psicólogos, le hemos dado como una connotación a algunas emociones como positivas y algunas emociones como negativas, ¿cierto? Y en el momento en que decimos que una emoción es negativa, estamos diciendo que no debería sentirse. O bueno, la palabra nos está indicando eso. Y es muy importante tener en cuenta que incluso las emociones, que yo le cambio la palabra negativo por emociones que no nos hacen sentir bien o emociones que de pronto llegan a ser un poco desagradables de sentir, esas emociones no son negativas porque tienen una función, nos están diciendo algo. Cuando sentimos miedo, el miedo nos indica que simplemente tenemos que alejarnos de algo. ¿Por qué? Porque no nos está haciendo bien, estamos en peligro, ¿cierto? Entonces miren ahí cómo también la parte de supervivencia sé que se relaciona un poco aquí con las emociones. Si tenemos miedo es porque simplemente el cuerpo nos está diciendo, oye, ojo, sobrevive, tienes que salir corriendo de ahí porque tu supervivencia está en peligro. Y es probablemente, ya aquí me adelanto un poco, que el miedo es una de las emociones que más estamos sintiendo en este momento, ¿verdad? Miedo.
de pronto sí, tristeza, pero la que más he escuchado, la que más los papás vienen a mí a decirme, ¿cómo hago para que mi hijo no sienta tanto miedo? Miedo de salir a la calle, miedo de perder a alguien, a un familiar, miedo de ir al colegio nuevamente, o incluso nosotros como adultos. Muchas personas han tenido miedo de salir otra vez, de así sea dar una vuelta a la cuadra. Conozco muchas personas que tienen el miedo y no es irracional, ¿verdad? Se vuelve irracional cuando no empezamos a racionarlas, pero el miedo indica que estamos en peligro, por eso es que lo estamos sintiendo. No es un miedo que no tenga un objetivo, simplemente sabemos que pues hay un virus que puede estar poniendo en riesgo nuestra supervivencia y por eso estamos sintiendo miedo, ¿vale? Pero como les decía, además tienen reacciones fisioneurológicas, las sentimos, porque tienen todo un proceso neuroquímico que ya ahorita vamos a ver un poco más detallado, que nos hace sentir estas emociones, ¿vale? Pero bueno, ¿cuáles son las emociones? Y para hablar de emociones, yo siempre digo que tenemos que conocerlas. Y muchas veces decimos, Alejandra, pero tú me vas a venir aquí a hablar de las emociones y yo ya las conozco, yo las he sentido, las he experimentado, incluso las he visto en esa película intensamente con mis hijos, o si no con mis hijos, yo la vi porque a mí me gustaba mucho. Pero es muy importante saber cuáles son las emociones. Y lo primordial, si ustedes tienen niños de la primera etapa, de la primera infancia, es decir, niños de 3, 4, 5, 6 añitos, incluso desde los 1, 2, 3, es muy importante empezarles a hablar con nombre de las emociones. Entonces, ¿cuáles son esas emociones? Resulta que nosotros tenemos unas emociones básicas. Está el miedo, la alegría, la tristeza, la ira, el asco y la sorpresa, pero adicionalmente tenemos unas emociones secundarias o complejas que son la mezcla de una o dos emociones básicas. Entonces, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes sienten miedo y sorpresa al mismo tiempo, y eso se puede traducir en ansiedad o en nerviosismo o en preocupación o en desconfianza. ¿Listo? Entonces es así más o menos cómo funcionan esas emociones secundarias. Pero realmente las emociones base y que es muy importante que nuestros niños manejen este vocabulario emocional. Yo ahorita más adelante les voy a explicar por qué. Es el miedo, la alegría, la tristeza, la ira, el asco y la sorpresa. ¿Vale? Denme un momento por acá porque yo quería presentarles una diapositiva antes de adelantarme, pero bueno, denme un momento que el computador no me quiere ayudar en este momento, pero bueno. Ustedes me van a decir, Alejandra, pero yo cómo hago para identificar estas emociones en mi hijo. Simplemente es muy importante tener en cuenta lo que son las manifestaciones conductuales. ¿Cuáles son las manifestaciones conductuales? ¿Cómo nos estamos comportando frente a esta situación? Sentimos que muchas veces nuestro hijo no nos va a decir a nosotros, oye, papá, tengo miedo, oye, mamá, tengo angustia, tengo tristeza, porque muchas veces no es el caso, no nos lo dicen. Entonces es muy importante poner atención a esas manifestaciones conductuales. Primordial, ¿qué manifestaciones conductuales son como las que evaluamos con este diagnóstico que le hemos hecho a sus niños y que adicionalmente hemos encontrado que son como las de mayor alarma? Son el ciclo del sueño, que ya ahorita vamos a hablar un poco sobre eso, la adicción a las pantallas, ¿cierto? Que es fundamental, la alimentación, ¿cierto? Y bueno, todo lo que tiene que ver con el aislamiento social. Muchas veces, sobre todo en los adolescentes, nuestros niños no nos dicen que están mal, pero sí se aíslan. Hay aislamiento social. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. Bueno, estoy teniendo aquí problemas con mi conexión a internet. Si se llega a desconectar, yo vuelvo e ingreso, pero se los digo porque sí tengo problemas ahorita en este momento. Ay. Ay. Todavía estoy en la presentación, ¿verdad?
Marcela, ¿estás ahí? Sí, listo. Perfecto. Es que no sé qué me pasó y el computador se me trabó, entonces, pues bueno, no tenemos problemas. Voy a dejar de compartir mi pantalla un momento para buscar la presentación que se me cerró. Siempre suceden este tipo de cosas, no estamos con la tecnología, hay que estar preparado para todo, porque suceden este tipo de cosas. Listo. Ya aquí vuelvo y comparto mi pantalla. Listo, se está viendo mi pantalla nuevamente, ¿cierto? Correcto. Vale, entonces les estaba comentando sobre las emociones y esas manifestaciones conductuales que tenemos, porque efectivamente son esos procesos que nosotros hemos medido acá en esta prueba. Vamos a tener en cuenta las emociones causales, que ya les hablé de algunas de ellas, pero aquí las emociones principales que, pues como yo les decía, la supervivencia está como o este momento de crisis y de angustia, de confinamiento y de todo este tema con el COVID-19 ha sacado a relucir son estas emociones como el miedo, la ira, la tristeza y la ansiedad. Ustedes me van a decir, Alejandra, pero ¿por qué solamente esas emociones que, como yo les mencionaba ahorita, son emociones que no nos hacen sentir muy bien, están ahí contempladas? Porque son las emociones que salen a relucir en momentos de crisis, en momentos de adversidad y que además son las que tenemos que tener en alarma. Aquí medimos son las de emociones como en alarma. ¿Por qué? Porque si un niño está feliz, si un niño está entusiasmado, está optimista, pues probablemente eso no sea una alarma. Entonces estamos midiendo son esas emociones que tenemos que poner mucha atención, que son pues el miedo, la ira, la tristeza y la ansiedad. Además, yo les mencionaba ahorita esas manifestaciones conductuales, que muchas veces el niño no te va a decir, papá, tengo miedo. No, él simplemente o deja de comer o tiene alteración en el sueño o se busca refugio en el abuso en la pantalla o se aísla o incluso también tiene agresividad o una, sí, pues están todo el tiempo que uno dice, es que mi adolescente todo el tiempo está con ira, con rabia, con agresividad, es por eso, porque las emociones que él está sintiendo no las sabe cómo expresar. Esto es una introducción, yo ahorita les voy a hablar un poco más sobre cada una de ellas. Y además tenemos esos factores de protección que también hemos medido en la prueba y que es muy importante tener en cuenta, que son los que nos ayudan a proteger nuestra salud mental de esas emociones causales. ¿Cuáles son? El optimismo, la autoestima, la expresividad emocional y la motivación, ¿cierto? Bueno, pero entonces, ¿cómo ya sabemos esto? Ya lo conocemos, incluso aquí yo les vuelvo a colocar nuestro cerebro, porque efectivamente todo esto de las manifestaciones conductuales y de las emociones está vinculado a eso que yo les hablaba al inicio, de cómo funciona nuestro cerebro y a nivel evolutivo, cómo ha, pues cómo ha evolucionado. Entonces, vamos a hablar desde lo básico. ¿Cómo puedo yo ayudar a mi hijo? ¿Cierto? Entonces, lo primero, yo tengo que entender o revisar si ese cerebro reptiliano, ese cerebro de supervivencia, esos procesos más básicos de mi hijo están suplidos. Yo no le puedo pedir a mi hijo, ¿cierto? Hay veces yo hago eso, me vuelvo en la pantalla, que gestione su miedo o que gestione su ira cuando no ha ido a lo principal, que es la parte de supervivencia. Entonces, primero, tenemos que revisar cómo está el sueño de nuestros hijos. Entonces acá, no es solamente revisar si el niño está durmiendo la cantidad de horas recomendadas, porque muchas veces eso lo tenemos claro, lo hemos escuchado, el médico nos lo dice, la nutricionista, bueno, todos los especialistas en salud nos han dicho alguna vez que tenemos que dormir la cantidad de horas recomendada. Aquí yo les puse una tabla de más o menos cuántas son las horas que se deben dormir diariamente. Sabemos que si tenemos niños de 0 a 3 meses, ellos deben dormir entre 14 a 17 horas, entre 4 a 11 meses, entre 12 a 15 horas, entre 1 a 2 años, entre 11 a 14 horas, de 3 a 5 años, entre 10 a 14 horas, y entre 6 a 13 años, de 9 a 11 horas. Y bueno, ya a partir de los 14 años, 18 años, son unas 8 horas en promedio. Esto digamos que es un promedio, es una estadística que nos está diciendo para guiarnos más o menos cuántas horas debemos dormir.
sabemos que cada persona es un individuo diferente y cada persona tiene necesidades diferentes, pero sí es como un estadístico como para yo guiarme. Bueno, primero, revisar, mi hijo si está durmiendo la cantidad de horas suficientes. Esto es para todo, no solamente para la gestión emocional, para todo. Muchas veces los papás no se dan cuenta que simplemente con el hecho de que su hijo duerma bien, la cantidad de horas recomendada ya está haciendo un gran aporte para todos los procesos comportamentales, académicos, emocionales de su hijo, incluso con ustedes mismos, ¿verdad? Porque lo sabemos, al día siguiente, en la parte de emociones, al día siguiente, cuando no hemos dormido bien, ¿cómo nos sentimos? Probablemente mucho más irritables, ¿verdad? En la parte racional, ¿cómo nos sentimos? No nos logramos concentrar. ¿Por qué? Porque estamos desconectados, estamos con sueño. Entonces es muy importante esto. Pero adicionalmente, no es solamente la cantidad de horas, es la calidad de nuestro sueño. Entonces aquí viene algo muy importante que va relacionado con la adicción a las pantallas. Hemos encontrado que pues precisamente la tecnología nos ha ayudado mucho en muchos procesos. Ahorita que estamos desde la virtualidad, sabemos que sin la tecnología, pues a saber cómo hubiera sido este proceso que estamos viviendo, pero la tecnología es la que nos ha permitido tener estos espacios que de pronto estoy teniendo con ustedes, que tengamos teletrabajo, bueno, todo este tema y que podamos seguir educando a nuestros niños de manera virtual. Pero también ha tenido muchos beneficios, pero también ha tenido algunas desventajas. Entonces aquí les voy a mencionar una de las muchas desventajas que hay. Primero, es que nuestro cerebro funciona con ciclos y uno de los ciclos primordiales se llama el ciclo circadiano, que significa que mientras hay luz, nuestro cerebro entiende que es de día. Entonces él dice, mira, hay luz, es de día, tengo que estar activo. Hay una hormona que se llama melatonina, no sé si ustedes la conocen, creo que sí, porque, bueno, la mayoría de pronto ha escuchado sobre ella, porque incluso venden la melatonina como para tú tomártela. Pero miren que hay veces hacemos cosas contradictorias. Simplemente con que nosotros, antes de irnos a dormir, nos desconectemos de la luz artificial, estamos ayudando a nuestro cerebro a producir melatonina. Entonces no tenemos que irla a consumir, no tenemos que buscarnos pastillas ni nada de esto extraordinario, sino simplemente reducir el contacto con la luz. ¿Por qué? Porque lo que yo les decía, al haber tanta luz, nuestro cerebro entiende que es de día y que tenemos que producir, que tenemos que estar activo, tiene que dejar de producir melatonina, pero al estar tan expuesto a la luz, empezamos a dejar de producir esta hormona y pues precisamente no podemos irnos a dormir, podemos ir y cerrar nuestros ojitos y sentir que estamos durmiendo, pero nuestro cerebro sigue activo. Entonces, no descansamos. Al día siguiente ustedes me van a decir, Alejandra, pero yo descanso las 8 horas y aún así al día siguiente yo estoy cansado, siento que no he dormido. Bueno, aquí está una de las razones. Estamos muy expuestos a la luz artificial. Las pantallas como el computador, el televisor, el celular, el iPad, bueno, todas estas pantallas están teniendo algo contraproducente para nuestro sueño. Entonces es muy importante. Aquí lo recomendado es, ojo, eso es lo que dicen los expertos, que al menos unas 3 horas antes de irnos a dormir no tengamos contacto con televisores, con computadores, ¿cierto? Por lo menos 1 hora antes de irnos a dormir no tengamos contacto con celulares, ¿verdad? Y por lo menos una media hora antes de irnos a dormir, más o menos entre 1 hora y 55 minutos, apagar lo que es el bombillo. Otro tip que pues, digamos que esto es más de experiencia propia, para ustedes, como estamos tan expuestos a la luz, sobre todo a la luz azul, que es la que produce este fenómeno, bueno, a la luz azul, pues se podría decir así de manera reduccionista. Realmente la luz produce 2 colores, rojo y azul, y la azul es la que nos está produciendo esto. Entonces, hay unas gafas que venden, que son unas gafas que reducen la exposición a estos filtros azules y nos ayuda precisamente a mitigar un poco estos procesos durante la noche. Entonces, hay muchas personas, incluso yo estoy
buscando unas para conseguirlas, que tienen unas gafas que filtran esta luz durante el día, y esto va a ayudar a muchos procesos. Entonces, sobre todo al ciclo del sueño más específico, que es de lo que estoy hablando acá. Entonces, muy importante. ¿Por qué? Porque estamos muy expuestos a las pantallas. También, adicionalmente, acá, los niños antes de los 3 años no deberían tener acceso a pantallas para diversión. Sí, el televisor, el celular para que el niño pueda comer o antes de ir a dormir, no debería existir. Lo que dicen los neurocientíficos. ¿Por qué? Porque estamos afectando muchos procesos a nivel emocional, a nivel de gestión emocional y además a nivel racional. Estamos afectando los procesos atencionales, los procesos de creatividad, de solucionar problemas. Entonces, tratemos de evitar la exposición y la diversión de pantallas, por lo menos reducirla a 1 o 2 horas diarias, que es lo recomendado después de los 5 años de edad. Antes de los 5 años de edad es 0. ¿Verdad? Después de los 18 años de edad, más o menos son 3 horas diarias como máximo en diversión de pantallas. Yo no estoy hablando de la parte académica. Uno puede leer porque lamentablemente o afortunadamente ahora el computador, el celular, nos da también otro tipo de herramientas académicas como la lectura, las clases virtuales, pero yo estoy hablando de la diversión, el juego, la televisión, los videos en YouTube. Eso es lo que se debe reducir. ¿Por qué? Porque una de las manifestaciones conductuales de tu hijo cuando tiene mucho miedo o cuando no sabe manejar una emoción es ir y, pues, sí, escapar con las redes sociales, escapar con este medio tecnológico. Entonces, es muy importante revisar. Incluso, aquí hago un paréntesis, en la prueba nos dimos cuenta que a nivel colegio, precisamente esta es la necesidad más puntual. Nuestros niños están teniendo mucha adicción a las pantallas. ¿Y cómo podemos evitarlo? Con disciplina y amor desde casa. Porque efectivamente el colegio, más allá de decirles a ustedes, papitos, que nos ayuden, él no puede ir a la casa y quitarle el celular a su hijo, él no puede quitarle el juego a su hijo, no, eso es parte de ustedes, con disciplina y mucho amor. Y ahorita vamos a hablar un poco más sobre eso, la negociación, la toma de decisiones, pero ya vamos para allá, que es muy importante tenerla ahí presente para que nuestros niños no, pues sí, no lleguen a tomar la diversión de pantalla como una manera de aislarse del mundo, ¿cierto? Bueno, adicionalmente yo les hablaba un poco ahorita de la parte de la alimentación, que también es fundamental para los procesos emocionales y en muchos, bueno, hoy, como les decía, nuestra estrella son las emociones, pero esto también aquí van ligados muchos procesos. Pero la alimentación nos va a ayudar a producir de manera natural algunas hormonas que nos ayudan a regular nuestras emociones. Entonces, yo aquí les coloqué 4 hormonas fundamentales para los procesos emocionales y que van a darse cuenta que no tenemos que ir y comprar en la tienda naturista algo que nos ayude a producirlo, no, porque nuestro cuerpo lo hace de manera natural con algunos procesos saludables que hacemos en el día a día. Entonces, ¿cuáles son esas 4 hormonas fundamentales? La dopamina, la serotonina, las endorfinas y la oxitocina. Eso lo hace nuestro cuerpo de manera natural, es algo que, como les decía, no tenemos que ir a comprarnos alguna receta con esto, nada, simplemente hacer lo que les voy a decir ahorita. La dopamina es una hormona que nos ayuda a mejorar nuestros procesos de mecanismos de recompensa y de motivación. Sí, nos ayuda a sentirnos bien, nos ayuda a sentirnos motivados en la mañana. ¿Se acuerdan que yo les decía que un factor primordial y de protección para que cuando nuestros hijos tengan miedo o tengan tristeza es la motivación y el optimismo? Sí, porque sentir miedo, sentir tristeza está bien. Lo que de pronto no está bien es que encontremos que esta tristeza o este miedo esté generando desmotivación en nuestros niños, esté generando falta de optimismo, falta de optimismo en nuestros niños y adolescentes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ayudarles? Simplemente consumiendo alimentos que nos ayuden a producir dopamina, como es el ajo, la avellana, las fresas, las lentejas, el tomate, la piña, el maíz, los mariscos. Bueno, aquí yo les dejo algunos. Igual, no se preocupen, que en el informe que ustedes van a recibir también les hablan sobre esto y lo van a tener ahí como muy a la mano para poderlo revisar. Está la serotonina.
La serotonina es una hormona que nos ayuda a regular el ritmo cardíaco. Esta hormona es fundamental, miren. Ayuda a regular el ritmo cardíaco. ¿Qué pasa cuando nuestro ritmo cardíaco está muy acelerado? ¿Cómo se sienten ustedes? Ansiosos, ¿verdad? Angustiados. ¿O qué pasa cuando su ritmo cardíaco está muy, pues sí, muy lento? Pues empiezan a sentirse como tristes, como depresivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro ritmo cardíaco ayuda a regular también nuestras emociones. Miren, y si lo tenemos alterado, pues probablemente alguna emoción se vaya a ver alterada acá. Entonces es muy importante consumir alimentos que tengan serotonina para ayudar a regular el ritmo cardíaco. Adicionalmente, la serotonina nos ayuda a reducir el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Entonces, cuando estamos con mucho estrés, pues precisamente muchos procesos emocionales se ven afectados y adicionalmente la memoria se ve afectada y la atención. Entonces, es muy importante acá. La serotonina nos ayuda a disminuir el estrés y además nos ayuda a producir melatonina, que como bien les decía ahorita, nos ayuda a mejorar el sueño. Entonces, miren cómo una hormona tan sencilla que producimos de manera natural, ayuda a regular muchos procesos de nuestro día a día. Entonces, es fundamental consumir lácteos, cereales integrales, chocolate, pollo, pavo, plátano, leguminosas. Esto va a hacer a que su hijo regule mejor sus emociones y bueno, tenga muchos procesos a favor. Tenemos las endorfinas. Las endorfinas creo que la más famosa la hemos escuchado. Nos dicen, ve al gimnasio o haz ejercicio para producir endorfinas, para sentirte bien. Y pues efectivamente las endorfinas es una hormona que nos ayuda a sentir placer. Y sabemos que el placer es algo que nos ayuda a sentirnos a gusto, nos ayuda a sentirnos como gratificados. Además, las endorfinas nos ayudan a disminuir el dolor, tanto físico como emocional, y las endorfinas se producen de manera natural haciendo algunos procesos del día a día más saludables, como haciendo ejercicio, ¿verdad? Escuchando música, haciendo una sesión de masajes, visualización creativa, que es todo esto de ver películas, teatro, arte, riéndonos en familia, que yo creo que este es uno de los que a mí más me gusta, saber cómo simplemente contándole un chiste a mi hijo o yo haciéndolo reír, puedo hacer que se sienta mejor, así tengo un día difícil. Si tú lo haces reír, y yo se los digo a ustedes, ¿por qué será que nos hace sentir bien ver comedias o ver películas de risa como La Comedia o ver algún stand-by comedy que están muy de moda ahorita? ¿Por qué? Porque nos ayudan a reducir el dolor y además nos ayuda a aumentar el placer, esa sensación. Entonces, se los dejo ahí. Ríanse en familia, hagan juegos que pues ayude a reírse. Y bueno, todo esto. La oxitocina es otra hormona que nos ayuda mejor a tener mejor relaciones interpersonales, nos ayuda a crear más empatía, nos ayuda a sentirnos bien, valga la redundancia, y nos ayuda a percibir emociones. ¿Cómo podemos producir la oxitocina? La oxitocina nos ayuda, se produce con el contacto físico, es decir, afectuoso con un abrazo, con una caricia, ¿verdad? Con una palabra positiva, estás muy bien hoy, mira que amaneciste muy linda, mira que amaneciste muy lindo. Este tipo de palabras ya ayuda a mejorar las relaciones interpersonales y nos ayuda a sentir bien. Además, ejercicios de escucha activa y validación emocional, que ya voy para allá. Ya ahorita vamos a hablar de qué es eso de escucha activa y validación emocional. Y bueno, resulta que yo les hablaba un poco de esa parte de racional que también va a llegar a influenciar en nuestras emociones. Y es aquí cuando vamos a hablar de algo muy importante, que son las habilidades emocionales. ¿Qué significa? Vamos a hacer una metáfora acá. Vamos a hacer de cuenta que nuestras emociones son una liebre y nuestra parte racional es una tortuga, ¿cierto? Entonces, si yo les digo a ustedes que pongamos a la liebre y a la tortuga a competir en una carrera, ¿cuál es más probable que llegue a la meta más rápido? Pues
¿La qué? La liebre, ¿cierto? Es mucho más probable porque es más rápida, es más impulsiva y la tortuga pues va a demorar mucho más. Y eso es lo que sucede en nosotros en el día a día. Entonces, cuando uno le dice a una persona, oye, no estés triste, pues la persona todavía no puede racionalizar esa emoción porque la liebre, que es la emoción, siempre va a ir mucho más rápido. Y así funciona nuestro cerebro. Las emociones siempre van más rápido que la razón. Es por eso que por más de que nosotros de pronto racionalmente conozcamos que no debemos actuar de cierta manera, pero cuando estamos bajo una emoción muy fuerte, aún así actuamos de una manera muy adecuada. Entonces yo aquí les pongo un ejemplo. Cuando uno va, digamos, en la selva, bueno, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que estamos en la selva, ¿verdad? Y que vamos de excursión. Y el guía de la excursión nos dice que vamos a pasar por una parte donde hay muchas arañas, pero que no nos preocupemos porque las arañas no son venenosas. Probablemente nosotros vamos pensando, yo Alejandra iría pensando, Alejandra, no te preocupes, no son venenosas, no pasa nada. Alejandra, no te preocupes, no son venenosas, no pasa nada. Porque yo le tengo mucho miedo a las arañas. Pero de un momento a otro me cae una araña en mi hombro. Mi reacción más probable es gritar, por más de que yo sé de que la araña no es venenosa. ¿Por qué? Porque mi emoción siempre va a ir mucho más rápido. Y después, al ratico, es que yo caigo en cuenta y digo, Alejandra, tan boba, si la araña ya me habían dicho que no era venenosa. Pero aún así, yo grité, bueno, huí, corrí y todo lo demás. Lo mismo le pasa a un niño cuando él sabe que pegarle a su compañero no está bien si él de pronto hace algo que a él no le gusta. Él lo sabe, él es racional y conoce que eso no está bien, pero él bajo una emoción muy fuerte porque su compañero cogió el lápiz que a él más le gustaba, él lo primero que hace es reaccionar y de pronto, ¡pum!, le pega, ¿cierto? Eso estoy hablando de niños chiquiticos, que sucede mucho este tipo de reacciones. ¿Por qué? Porque la emoción siempre va a ir más rápido que la razón. Entonces, ya tenemos la primera parte suplida, que es la parte de la supervivencia. El niño comió bien, el niño está alimentado, durmió bien, ¿cierto? Que es algo, son dos pilares primordiales. Ya sabemos que sí. Entonces, ahora vamos a hablar de la parte de la conexión entre la emoción y la razón. Y esa conexión es lo que nosotros llamamos la inteligencia emocional, las habilidades emocionales. Es cuando el niño logra volver la emoción racional, es cuando nosotros logramos decir, oye, tu hijo es empático o tú eres empático. O cuando nosotros logramos decir que es asertivo, el niño sabe reaccionar, sabe ser asertivo, sabe regular sus emociones, sabe trabajar en equipo, sabe solucionar problemas. Eso es cuando uno como individuo racional, logra que la empatía, la emoción, la liebre, llegue al final de la carrera con la tortuga, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí les voy a hablar un poco de la empatía, la asertividad y la regulación emocional. Y aquí yo hago una pausa también porque ¿se acuerdan que yo al principio les decía que muchos papás me preguntaban a mí, Alejandra, ¿yo cómo hago para que mi hijo no tenga miedo en esta situación? ¿Cómo hago para manejarle el miedo? Y es aquí algo súper importante que hay que tener en claro. La pregunta no es ¿cómo hago para que mi hijo tenga miedo? No tenga miedo, perdón. La pregunta es ¿cómo hago para que mi hijo regule y sea inteligente emocionalmente para manejar esa emoción? Porque las emociones siempre van a estar ahí. No podemos evitarlas. Y se acuerdan al principio que yo les decía que las emociones tarde o temprano se van a manifestar. Sí, las emociones, ya sea interna como externamente, en algún momento van a salir a relucir, porque son reacciones fisioneurológicas, son reacciones naturales de nuestro cuerpo. Entonces, ojo, aquí la pregunta nunca va a ser ¿cómo evitar que mi hijo tenga tristeza? No, aquí la pregunta es ¿cómo ayudar a que mi hijo sepa manejar la tristeza de manera inteligente? Es ahí cuando hablamos de la gestión emocional. Es ahí cuando hablamos de habilidades emocionales para que mi hijo sepa manejar esas emociones que está sintiendo en este momento de incertidumbre, de adversidad por esta crisis que se está presentando en este momento. Pero ojo, sí, yo sé que estamos hablando ahorita de la crisis del momento,
Pero es que las crisis van a seguir existiendo, probablemente no a tal magnitud como el COVID-19, pero tu hijo va a tener muchos momentos de frustración en la vida, va a tener pérdidas, va a tener duelos, va a tener momentos de adversidad, donde no va a saber qué hacer, donde va a tener que solucionar problemas. Entonces aquí lo importante es ayudarlo a que él maneje sus procesos emocionales de una manera inteligente, no ayudarlo a evitar sus emociones. Porque recuerden, cuando tapamos el dedo, el sol con un dedo, no se puede, ¿verdad? Entonces, muy importante, es fundamental ayudarlo a manejar sus emociones. Y primordial, para todo esto que yo les voy a explicar, el primer paso para enseñarle a mi hijo a ser empático, asertivo, regular emocional, sus emociones, a trabajar en equipo y solución de conflictos, es empezar por mí misma. Entonces, lo primordial aquí es que todas esas estrategias que yo les puedo dar ahorita las hagan en ustedes. Yo no le puedo decir a mi hijo que sea empático cuando yo no lo soy, ¿cierto? Yo no le puedo pedir a mi hijo que sea asertivo cuando yo no lo soy. Y ahorita yo creo que los voy a repetir mucho esto porque a mí me gusta que esto quede claro, porque muchas veces el papá va al colegio, incluso va a terapia con psicólogos, yo que he sido psicóloga clínica, va a terapia y me dice, no sé cómo hago para que mi hijo no haga pataletas. Pero ¿qué pasa? Cuéntame cómo es tu reacción para cuando tu hijo hace una pataleta. Ah, no, pues yo lo grito. Entonces, ¿cómo vas a pedirle a tu hijo que no haga pataletas si tu reacción a la pataleta es con la pataleta del adulto, gritándolo? Entonces, es muy importante esto, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a hablar entonces ahora de todo esto. A pesar de que son estas como las habilidades fundamentales, estas 5, hay 2 que son la base para todo, que es la empatía y la asertividad. Y las 2 juntas nos van a ayudar a que nuestro niño tenga la gestión emocional de una manera adecuada. ¿Qué es la empatía? La hemos escuchado mucho, incluso ahorita todo el tiempo hablamos de la empatía, pero realmente ese es un concepto que lleva muchos años, incluso desde la época de Platón, él ya hablaba de empatía, simplemente que ahorita es que está teniendo mucho auge. La empatía de manera muy reduccionista, ¿verdad? Porque la empatía tiene muchos, podemos hacer aquí una charla sobre qué es la empatía, pero de manera muy reduccionista es ponerme en el lugar del otro, ¿cierto? Eso es la empatía. Es como podríamos decir aquí en Colombia muy coloquialmente, ponerse en los zapatos de la otra persona. Eso es empatía. Pero además la empatía también es saber identificar las emociones del otro, saber hasta dónde yo puedo llegar, entender las creencias del otro, entender el actuar del otro según sus creencias, su historia, ¿verdad? Y no transgredirlo, ¿cierto? Eso es empatía de manera muy reduccionista. Claramente podemos, lo que les decía, podemos aquí hablar mucho tiempo sobre qué es la empatía, pero esa es una manera muy fácil de entender la empatía. Pero entonces aquí, ¿cómo podemos ayudar a que nuestros hijos se formen y desarrollen mayormente la empatía? Entonces, primordial. Nuevamente lo repito, sea usted empático. Entonces, haga estas recomendaciones también con usted. Primero, haga ejercicios de escucha activa y abran espacios de comunicación en familia. Fundamental. Cuando yo hablo de escucha activa, es que recordemos que no por nada nosotros tenemos 2 oídos y una boca, porque necesitamos escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces, fundamental, escuchemos, no oigamos, escuchemos a nuestros hijos. ¿Qué es escucharlos? No es que mientras yo estoy en el celular, mi hijo me está hablando sobre cómo se siente, no. Porque ahí en ese momento, mientras tú estás mirando tu celular, mientras tu hijo te está diciendo que tuvo un día difícil, tú estás diciéndole a tu hijo, no me importa lo que me estás diciendo. Fundamental, escucha activa. Así sea una hora que ustedes tengan designadas en su casa para escucharse de manera activa, donde no haya televisión, no haya periódico, no haya celular, no haya nada que los distraiga, fundamental. Abran espacios de comunicación, ¿listo? Y esto pues me va a saltar aquí algunas porque esto va muy de la mano con la validación emocional. ¿Qué es la validación emocional? Es decirle a la otra persona, oye, lo que tú me estás diciendo me importa. ¿Y cómo yo lo hago? Con contacto
visual. Eso es primordial. Si tu hijo te está hablando, míralo a los ojos. Así él de pronto no te mira a los ojos, pero trata tú de mirarlo a los ojos. ¿Por qué? Porque necesitamos tener conexión, necesitamos validar sus emociones. Ponte en una postura que esté abierta a la comunicación, porque muchas veces, y lo digo por experiencia propia, me ha pasado que uno trata de decirle a alguna persona y la persona está así, de brazos cruzados, no me está mirando. Yo no me siento preparada para decirle lo que siento. Entonces, muy importante abrir espacios de validación. Algo aquí también primordial, y no es para juzgarlos, ni mucho menos, porque es algo cultural que nos han enseñado. Entonces, yo les digo a ustedes, ¿qué pasa si yo llego y les digo llorando que es que hoy se me rompió mi pantalón favorito y no me lo pude poner? Probablemente la manera en que uno normalmente contesta es, ay Alejandra, pero hay peores cosas en el mundo, ¿tú cómo vas a estar triste por eso? No, no estés triste por eso, esté bien, ponte bien, mira que hay otras cosas por las cuales estar feliz, hay personas que están peores que tú, entonces miren cómo de manera cultural nos han enseñado a decirle a la otra persona, oye, tus emociones no tienen sentido, lo que tú estás sintiendo no tiene una validez. Entonces, ¿qué están haciendo? Sin querer es invalidar la emoción de la otra persona. Es decirle, eso por lo que tú estás triste no tiene sentido, ¿cierto? Y eso lo hacemos muchas veces con nuestros hijos. Lo pongo nuevamente con los niños más chiquiticos. Mi hijo llega llorando porque se le dañó su juguete favorito. ¿Qué le decimos nosotros? Pero tú estás llorando por esto. Ay, y te lo digo con palabras que a mí me lo decía mi mamá. Si hay niños que no tienen que comer hoy. Entonces yo cuando chiquita, en mi cabeza, yo decía, entonces yo no tengo derecho a estar triste. Esas son las cosas que a mí me dan tristeza. Yo sé que efectivamente siempre va a haber alguien que esté en una situación más difícil que la mía, pero yo no entendía por qué si a mí algo que me estaba doliendo, mi mamá me estaba diciendo que no valía la pena que yo estuviera triste. Entonces ahí empezaba como a jugar como en contra por dentro mi parte racional con mi parte emocional. Entonces, bueno, es muy importante aquí validar las emociones. Entonces, lo que le vamos a decir a nuestro hijo es, no estés triste, no, decirle, entiendo que estés triste. Cuando yo tenía tu edad, a mí también me pasó y estaba muy triste. Ahora lo importante es qué vamos a hacer con esa tristeza. Cuéntame, ¿cómo podemos solucionarlo? ¿Cómo crees tú que hay una solución para eso, para que ya no te sientas así? Y no decirle no estés triste, porque probablemente la persona entiende que no debe estar triste. Y eso también pasa con los adultos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes llegan a contarle a alguien y la otra persona te dice no estés triste. Tú dices, pues yo sé que no debo estar triste, pero yo me siento triste, ¿cierto? Entonces es muy importante aquí validar las emociones. ¿Cómo la validamos? Así como yo les digo, entiendo que estés triste, a mí yo me sentiría igual, si a mí me hubiera pasado estaría en la misma situación, pero bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo crees tú que podemos solucionarlo? Y es así, darle herramientas a tu hijo para que tú seas empática con él, entender sus emociones, pero además ayudarlo a solucionar con preguntas como, ¿para qué te sirve eso que estás sintiendo? ¿Cómo podemos utilizarlo? ¿Y cómo crees que debemos trabajarlo? ¿Listo? Bueno, eso por un lado. Adicional, incluir juegos que incluyan gestos emocionales, porque sabemos, nuevamente les digo, que las emociones no siempre se expresan verbalmente, es decir, no siempre decimos estoy triste, simplemente la manifestamos de manera conductual, como ya les mencionaba al inicio, no durmiendo, teniendo adicción a pantallas, teniendo una alimentación desbalanceada, ¿verdad? O incluso muchas veces con facciones o actitudes. Entonces, los juegos que incluyen gestión emocional va a ayudar a que nuestros niños aprendan a identificar las emociones. ¿Listo? Ayuden mucho en situaciones cotidianas siempre a hablar sobre emociones, sobre todo con los más chiquitos. Hablen de las emociones, incluso de las frutas, de las matemáticas, de las palabras. Pónganle emociones a todo como para que él vaya empezando a involucrar las emociones como algo cotidiano. Y aquí también va relacionado con la siguiente. Y esto va más para que todo para los más grandecitos, es decir, para los adolescentes. No se conformen con respuestas genéricas como bien o mal. ¿Listo? ¿Qué significa esto? No le vamos a decir a mi hijo, estoy bien o estoy mal. No. Estoy triste. Pónganle la palabra, pónganle la emoción que están sintiendo. Estoy triste. Para que él empiece a entender
que tu papá, perdón, ustedes como papás o como mamás también pueden estar tristes, también sienten lo que él siente. Y además, no se conformen cuando su hijo les dice estoy bien o mal. Pregúntenle, ¿qué es bien? ¿Qué es mal? Muchas veces los niños no van a entender qué están sintiendo, porque ellos todavía están en ese proceso de identificación emocional. Entonces hay que ayudarlos, siempre. Eso que estás sintiendo, ¿en dónde lo sientes? Entonces él te puede empezar a decir, no, yo lo siento en los ojos. Entonces yo les digo a ustedes, ¿qué puede estar sintiendo tu hijo que lo sienta en los ojos? Probablemente él tiene ganas de llorar, se siente triste, entonces puede ser tristeza. Entonces tú le dices, ¿tienes ganas de llorar? Entonces, y así lo vas ayudando al que le empiece a identificar sus emociones y a conocer además dónde las está sintiendo. Hay personas que sienten la tristeza en el corazón, hay veces la sienten en la espalda, en la rodilla. Uno puede sentir las emociones en muchos lugares y ayudarlos a descifrar qué está sintiendo. ¿Listo? Y entonces esto va muy ligado a no conformarse con el bien o el mal, las palabras así, sino más allá. Para ti, ¿qué es mal, hijo? Cuéntame qué emoción puedes estar sintiendo y así todo el tiempo. Pero recuerden, empezando por uno mismo. Entonces, tomen la iniciativa ustedes. Díganle un día a su hijo, estoy triste. A ver, ¿el qué te dice? ¿Listo? Incluir el lenguaje emocional, que es lo que les acabo de decir, y ejercicios que incluyan lenguaje no verbal, como la mímica, jueguen mímica en familia, teatro, bueno, todo esto va a ayudar a que el niño empiece a identificar las emociones. Vamos a pasar a la siguiente, que es la asertividad. La asertividad es poder actuar de la manera adecuada y en el momento adecuado. Y además también de pronto decir las cosas de la manera adecuada y en el momento adecuado. Muchas veces no somos asertivos porque, primero, reaccionamos de manera agresiva frente a lo que estamos viviendo, o de la agresiva o de manera con tristeza muy pues sí, muy presente, ¿verdad? O con una emoción muy arraigada en el momento. Entonces es ahí cuando no estamos siendo asertivos, cuando actuamos bajo la emoción. O también cuando somos pasivos, es decir, cuando no comunicamos ni actuamos de la manera que deberíamos actuar de cómo estamos sintiendo. Entonces muchas veces, yo no sé si a ustedes les pasa, que están sintiendo no sé, que se sienten bravos o tienen ira por alguna situación, pero prefieren no decir nada. Y esa situación empieza a volverse grande, grande, grande. Entonces, algo muy importante acá. Recuerden que todo problema grande empieza siendo pequeño. Y eso se los digo, ¿por qué? Porque hay veces nosotros como papás no somos asertivos en el momento de ayudar a nuestros hijos. Sí, ¿qué pasa? Y aquí soy un poco cruda y estoy aprovechando la situación. Hay muchos niños en este momento que están sufriendo de depresión, de ansiedad, y nosotros como padres hay veces nos damos cuenta y no somos asertivos, somos pasivos. ¿Qué pasa? Dejamos pasar y pasar el tiempo, y dejamos pasar, y el niño sigue estando depresivo, sigue estando desmotivado, sigue estando sin entrar a clase, sigue estando sin bañarse todo el día, y uno dice, ay, por un día no pasa nada. Ay, por 2 días no pasa nada, por una semana no pasa nada. Y ya resulta que ya el día ya no es semana y la semana ya no es mes, sino 2, 3 meses donde mi hijo no se ha bañado, no quiere comer o come demasiado. Entonces es muy importante. Eso se los dejé aquí como reflexión porque muchas veces nosotros tampoco somos asertivos y somos pasivos. Preferimos no mirar, no mirar. Y decimos, ah, no, pero es que eso es pues por un día nada más. Pero resulta que todo problema grande siempre empieza por un problema pequeño. Entonces, bueno, ¿cómo podemos ser asertivos y ayudarles a que nuestros niños sean asertivos? Comuniquen lo que sienten, comuniquen sus emociones, pero de una manera adecuada, ¿verdad? Primero, vuelvo y digo, modelamiento por parte del adulto. Recuerden que sus hijos son su espejo, o ustedes son el espejo de sus hijos más bien. Ellos actúan como ustedes actúan, incluso el adolescente. Su adolescente todavía está actuando como los ven a ustedes. Ellos son un reflejo de ustedes. Entonces, es muy importante esto. Bueno, eso para empezar. Además, muy importante reforzar actitudes asertivas con elogio. ¿Qué significa? Cuando tu hijo actúe de la manera adecuada, es decir, que ya no te hizo pataleta para pedirte algo, sino que lo hizo, mami, ¿será que puedo ir a donde mi amigo? ¿Cierto?
y de pronto tú le dijiste que no y él lo entendió, entonces tú ahí tienes que tratar de reforzarlo. ¿Cómo? Hijo, me gustó mucho cómo tomaste la actitud, o bueno, cómo tomaste la noticia, todo el tiempo reforzar. O tu hijo chiquito, me gustó hoy cómo te manifestaste, cómo, no sé, cómo te comportaste, lo hiciste muy bien. No, tratemos de evitar, viste que sí, sí podías, porque ahí ya estás como contradiciéndote un poco con esa manera de reforzar la parte asertiva, con el elogio, porque a nadie le gusta, viste que sí podías, a nadie le gusta que le digan eso. Más bien uno le puede decir, oye, lo hiciste muy bien, mira cómo te expresaste, te comunicaste de manera muy adecuada, me gusta hoy cómo me dijiste que no te gustaba lo que yo estaba haciendo, porque eso es muy importante, que ellos también puedan decirte, oye, papá, no me gusta cómo me estás hablando, ¿cierto? Eso también es asertividad, que tu hijo sea capaz de decirte a ti que no le gusta la manera en que tú te expresas. ¿Y cómo? Cuando tú le dices, hijo, me gusta que me digas que no estoy actuando también de la manera adecuada. ¿Listo? Tomar decisiones es muy importante y esto va muy relacionado con lo siguiente, que es evitar la sobreprotección. Cuando nosotros vivimos solucionando los problemas a nuestros hijos se vuelven personas sin asertividad. ¿Por qué? Porque no saben cómo decir las cosas, no saben cómo actuar, porque siempre alguien lo hizo por ellos. Entonces es por eso que muchas veces el adolescente no es tan asertivo, porque el papá siempre estuvo ahí para solucionarle los problemas. Entonces es el niño que se frustra, es el niño que no sabe cómo actuar, es el niño que no es asertivo, que dice las cosas de manera agresiva, que dice las cosas de manera no adecuada, porque el papá siempre fue y habló por él. Entonces es muy importante, evitemos la sobreprotección, más bien ayudemos a nuestro hijo a enfrentar las situaciones, ¿verdad? Pero que sea él el que vaya y solucione, no ustedes. Lo podemos ayudar, le podemos decir, mira, tienes que ir a hablar con tu profesor, mira, yo te entiendo que no está bien la manera en que tu profesor lo hizo, pero tienes que hacerlo tú, ¿cierto? Reforzar la toma de decisiones. Tomemos decisiones así, reforcémoselas con cosas pequeñitas. Yo les digo, hay que empezar con cosas como ir a crepes o a la heladería, que ustedes vayan y siempre decirle a tu hijo que pida un sabor de helado diferente. Eso va a ayudar a que él tome decisiones y va a ayudar a que él empiece a tomar decisiones asertivas, porque él va a empezar a entender, bueno, hay muchas opciones y yo de todas esas opciones puedo tomar siempre una decisión, ¿verdad? Y esa decisión puede ser buena o puede no ser buena. Entonces, y tengo que enfrentar las consecuencias. Entonces, por ejemplo, con un helado, no me gustó el helado, bueno, ni modo, ya tomé la decisión y ese fue el que yo escogí, ¿cierto? Entonces, eso es empezar a tomar decisiones. Toma decisiones, bueno, y aquí les digo con cosas, un tip para los chiquiticos un tip ahí sencillo. Muchas veces con la comida, ¿qué quieres comer hoy? ¿Verdad? Y es empoderarlo, es que él tenga como la decisión. Pero entonces tú le ofreces dos opciones. Hay brócoli o arvejas. Ya simplemente ninguna de las dos opciones les va a gustar a tu hijo. Pero si tú le das la opción de escoger entre dos cosas, él se va a sentir como que él es el que tiene el poder, ¿cierto? Pero realmente el que tiene el poder eres tú, porque le estás dando a escoger dos cosas buenas y él al final va a escoger entre esas dos. Fomentar momentos de debate, debatan incluso sobre la comida. Entonces, por ejemplo, bueno, si tienen dos hijos o tienen dos personas con las que puedan hacer el debate, bueno, cuéntame tú por qué quieres brócoli, cuéntame tú por qué quieres arveja. No, mamá, es que la semana pasada comimos arvejas, entonces yo quiero esta vez brócoli, ¿cierto? O incluso lo pueden hacer con comidas, pues de pronto los fines de semana, pizza o hamburguesa, ¿verdad? No siempre tiene que ser el brócoli y la arveja. Pero bueno, eso es muy importante. Y ya para finalizar, vamos a hablar de algo muy importante, que es la regulación emocional. ¿Se acuerdan que yo les decía que una vez uno ya es asertivo y empático, pues ya puede aprender a regular sus emociones? Ya cuando uno empezó a conocer nuestras emociones, las hemos identificado, sabemos dónde las sentimos, logramos ser empáticos, logramos ser asertivos, pues ya empezamos a regular nuestras emociones. Pero, ¿cómo podemos hacer otras estrategias para regular las emociones? Primero, ayudar a conocer e identificar las distintas emociones y dónde las sentimos. Segundo, incentiven la lectura, primordial. La lectura es una manera
que ayuda a que la persona sea empático con el personaje, ¿verdad? Sabemos que cuando uno lee, uno se pone en el lugar de la persona y además ayuda a tener estrategias de regulación emocional según cómo el personaje reacciona. Entonces, fundamental. Evitemos decirle una emoción negativa, evitemos decirle a la tristeza que está mal o decirle a tu hijo que no debe sentir algo. Más bien, lo que yo les decía ahorita, preguntémosle es cómo podemos ayudar a salir de esa solución, perdón, de esa situación de una manera adecuada. Ayudar a trabajar, bueno, eso es fundamental. ¿Se acuerdan que yo les decía que la liebre, la emoción, siempre va a ir más rápido que la razón? Entonces hay que ayudarnos y darle tiempo a la tortuga, que es la razón, a que alcance a la liebre. ¿Y cómo le podemos dar tiempo? Pues con estrategias de respiración, con mindfulness, busquen en internet mindfulness o meditación y enséñenlas a sus hijos. Simplemente con algo como el autochequeo diario, que tú cada media hora, o cada 3 horas, como ustedes les gusten, hagan un autochequeo y revisen en dónde están sintiendo la emoción, dónde la estoy sintiendo, si estoy sintiendo una emoción muy fuerte, entonces cómo la puedo manejar con respiración. La respiración consciente también es fundamental. ¿Qué significa eso? Simplemente yo tener un momento en el día donde paro y empiezo 1, 2, 3, inhalo, 1, 2, 3, exhalo. Con eso yo empiezo a regular mejor mis emociones. Cuando tengan una emoción muy fuerte, respiren. Fundamental. Y ya con eso empiezan a regular su emoción. Y como les decía, busquen alternativas para solucionar esa crisis emocional y ayuden a sus hijos con preguntas como cómo, para qué, cuándo, dónde, todo este tipo de preguntas que son las básicas va a ayudar. ¿Dónde sientes la emoción? ¿Cómo puedes salir de esta situación? ¿Para qué crees que es importante esto que estás sintiendo? Y así sucesivamente. ¿Listo? Y bueno, papitos, eso sería como las recomendaciones que tenemos el día de hoy. Espero les haya gustado esta charla. Vamos a tener más oportunidades para poder abordar más estos temas tan importantes. Revisen su informe. Recuerden, el informe está en la página en la que hicieron la prueba de screening de bienestar emocional que se hizo con los niños. Simplemente ingresen con su usuario y su contraseña y todas esas estrategias, incluso más de las que les di hoy, la pueden encontrar ahí en ese informe, más adecuadas a lo que es su hijo. Si tienen alguna duda, pregunte. Lo pueden hacer con los orientadores del colegio, pueden pedir cita, pueden dirigirse a ellos y ellos con mucho gusto les van a ayudar incluso a manejar estas estrategias de una manera de pronto mucho más adecuada para ustedes y sus hijos, ¿listo? Entonces, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy. Yo siempre digo que el hecho de que se conecten un sábado a esta hora a una charla de padres ya significa el compromiso que ustedes tienen con sus hijos y pues bueno, muy agradecida por estar con ustedes el día de hoy. Espero que podamos tener más encuentros como este. Entonces, bueno, que estén muy bien y feliz tarde. Hasta luego. María Alejandra, muchísimas gracias. Gracias por esta excelente charla. Familia GCRB, agradecemos su conexión a este taller. Sé que son muchas las preguntas que pueden generarse. Nuestros orientadores están prestos a resolver y apoyar sus necesidades. Los pueden contactar a través de los correos institucionales o por intermedio de los directores de grupo. Y recuerden, familia GCRB, todos nuestros esfuerzos están orientados a que en un futuro tengamos memorias gratas de este tiempo en el que nuestras rutinas cambiaron. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, Alejandra.